La corteza cerebral forma el revestimiento completo de los hemisferios cerebrales, por todas sus caras, por las caras externa, por la cara interna y por la cara inferior. Acá la vemos. La corteza cerebral recibe una gran cantidad de información de todos los centros inferiores y responde de una manera precisa efectuando los cambios que se necesitan. Está compuesta por sustancia gris, o sea, por cuerpos neuronales, y se calcula que tiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Dado que la superficie de la corteza cerebral, acá la estamos viendo en la cara interna, acá en la cara externa, está plegada en numerosos surcos que forman circunvoluciones, se considera que la superficie de la corteza cerebral es bastante más extensa de lo que vemos así a simple vista. Y el espesor de la misma varía entre 1,5 milímetros a 4,5 milímetros de acuerdo a la región que estemos estudiando. La corteza cerebral está formada por capas, distintas capas de neuronas con formas diferentes y en un total de 6 capas. Estas capas son, si empezamos desde la parte más superior, más exterior, tenemos la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa piramidal interna y la capa más profunda, que es la de células multiformes que tiene diferentes formas de neuronas. El nombre a estas capas se los da la forma diferente que tienen estas neuronas. Y fundamentalmente me quiero referir acá a estas células, estas, que son las células piramidales, ¿sí? Tenemos dos, la capa piramidal externa y la capa piramidal interna. Estas células se llaman así justamente porque tienen forma de pirámide y las de la capa piramidal interna son más grandes, se llaman células gigantes de Betz y se hallan fundamentalmente en las áreas motoras. Estas de Betz se encuentran en mayor predominio en el área motora primaria. Como ven, el vértice se dirige hacia arriba y de la parte de la base sale el axón de esta neurona, que es el que va a formar, estos axones son los que van a formar la vía piramidal o córtico-espinal, que es la que lleva la motricidad voluntaria a todos los músculos del cuerpo. Por eso se llama vía piramidal, porque se origina en estas neuronas piramidales. Acá la vemos otra vez, las distintas capas, y acá tenemos bien dibujada la motoneurona, motoneurona porque es motora, ¿no es cierto? Neurona piramidal. En los estudios que se han hecho de la corteza cerebral, a través de observar qué ocurre clínicamente cuando hay una lesión en los distintos sectores de la corteza o cuando hay una estimulación en alguno de estos tipos, qué respuesta se puede llegar a observar, se encontró que hay distintas áreas dentro de la corteza cerebral que están especializadas funcionalmente, o sea que tienen funciones específicas. Estas áreas fueron descritas por Brodmann y fueron localizadas en la corteza cerebral a través de números. Entonces, acá las tenemos en distintos colores y vamos a ir viéndolas una por una. Y vamos a empezar por las que se encuentran en el lóbulo frontal. ¿Cuál es el lóbulo frontal? Este que tenemos acá, por delante de esta cisura, que es la cisura de Rolando o cisura central. Entonces, lo que vamos a ver delante de esta cisura es primeramente el área
motora o área prerolándica o precentral, pre porque está por delante. Entonces, o circunvolución frontal ascendente se llama también, y Brodmann la denominó con el número 4, ¿sí? Entonces, esta es el área 4 de Brodmann, área motora, ¿sí? Primaria. Y como vemos, esto sería la cara externa. Si miramos en la cara interna, vamos a ver, acá la tenemos, que también encontramos una parte en la cara interna, porque si esta es la cisura, esta es la cisura de Rolando, que nace, digamos, en la cara interna, por delante de ella vamos a tener el área motora. Siempre tengan en cuenta que este es el polo frontal y este de acá atrás es el polo occipital. Acá sería al revés, ¿no es cierto? Este es el polo frontal y este el polo occipital. Acá volvemos a verla, solamente que acá tiene una numeración distinta, pero porque son números de referencia. Entonces, si nosotros, este dibujo que estamos viendo acá es el homúnculo, ¿sí? El homúnculo motor. ¿Esto qué significa? Que en esta área, que es el área motora, se dibuja el cuerpo humano para que nosotros veamos cómo está distribuido en los distintos sectores. Y vamos a ver que en la parte más inferior, ya sea bien cerca de la cisura de Silvio, que es la lateral, tenemos todo lo que es músculos de la laringe, acá tenemos la lengua, todo lo que es boca, cara, ¿sí? Y a medida que vamos ascendiendo, tenemos la mano con los dedos, el dedo pulgar, y ya en la parte más superior, y ya metiéndonos en la cara interna, la cadera, la rodilla y el pie. Y este dibujo también nos muestra cómo se representan en gran tamaño aquellos sectores que necesitan de mayor cantidad de neuronas, porque tienen funciones motoras más importantes, ¿sí? No es lo mismo la movilidad que tiene la mano que la que tiene el pie. Y dijimos que por delante de esta área motora primaria estaba el área premotora, ¿sí? O sea, anterior está el área premotora o área 6 de Brodmann. Esta área premotora es el área que tiene como función modular en cierta manera la actividad del área motora, ¿sí? Entonces es como la que programa la actividad del área motora a partir de programas motores que han sido guardados a través del tiempo y actúan sobre el área motora. Por eso se la llama premotora. Por delante del área premotora tenemos esta área que está en oscuro, que es el área ocular frontal o oculomotora, que es el área área 9 de Brodmann, que es la que coordina los movimientos oculares. O sea, cuando nosotros dirigimos la mirada hacia un lado y hacia el otro, vemos acá, por ejemplo, estos son los ojos, ¿sí? Si nosotros miramos hacia un lado, en un ojo se contrae un músculo, que esto sería el recto interno, y en este otro ojo el recto externo, ¿sí? Si no, se nos serían los dos ojos para el medio. O sea, dirigimos la mirada hacia acá y los músculos que se contraen son diferentes. Eso lo coordina este centro motor, que es el campo ocular, o sea, es el área ocular frontal, o área 9 de Brodmann. Como verán, todo lo que viene de los órganos o de la piel o de todo lo que sea periférico va a llegar a la corteza cerebral, va a llevar su información atravesando los distintos sectores del sistema nervioso central. Médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Eso lo vamos a ir estudiando a medida que vamos viendo las distintas segmentos del sistema nervioso. Otra área importante que tenemos en el lóbulo frontal es esta
es el área motora del lenguaje o área de Broca, área 44 y 45 de Brodmann, y que es la que es la responsable del poder articular las palabras para poder expresarnos. Y está ubicada en la parte inferior, apoyada sobre esta cisura, que es la cisura de Silvio. Y si recordamos que acá, en el área motora primaria, en este sector más inferior, estaban los músculos de la boca, de la lengua, de la laringe, vemos la conexión que hay con el centro de Broca o centro motor del lenguaje, que es el responsable de que podamos hablar. Bien, volviendo otra vez a la primera imagen, entonces nos quedaría en el lóbulo frontal, ya vimos el área motora, el área premotora, el área ocular frontal, el área de Broca, motora del lenguaje, me olvidé decir el nombre, es la 44 y 45 de Brodmann, y todo esto que nos queda por delante en el lóbulo frontal es lo que llamamos corteza prefrontal, que serían áreas 10, 11 y 12 de Brodmann. Esta área del lóbulo frontal es vinculada con la constitución de la personalidad, con la profundidad de los sentimientos de una persona, y influye fundamentalmente en la iniciativa, en la voluntad y en el juicio, ¿sí? O sea que cuando hay lesiones en esta área de frontal, lo que vamos a ver en el individuo lesionado son alteraciones de la conducta, de la voluntad. Seguimos con ahora el lóbulo parietal, ¿sí? Ya terminamos el frontal, volvemos un poquito para atrás para ver el parietal y vemos que, volvemos a repetir, esta es la cisura de Rolando o cisura central. Esta, que está por detrás en el lóbulo parietal, es el área somatoestésica primaria o área 3, 2 y 1 de Brodmann o circunvolución parietal ascendente. Este sector es el que recibe, acá lo tenemos, es el que recibe la información con la sensibilidad de todo el cuerpo, ya sea sensibilidad más superficial, más profunda, el calor, la temperatura, el dolor, ¿sí? Viene de receptores que están en la piel y fíjense, va a entrar a la médula y va a empezar a subir toda la información hasta que llega a esta área de la corteza que es la somatoestésica primaria, y eso es lo que nos permite sentir, ¿sí? Cuando todo ese estímulo que llega desde la periferia llega a la corteza, nosotros sentimos el dolor, el frío, el calor. Bien, y si vemos el homúnculo sensitivo, el anterior que vimos de ese cuerpo distribuido, este es el sensitivo, vamos a ver que es muy parecido, ¿sí? Que en la parte más inferior tenemos la sensibilidad de la cara, de la boca, de la lengua, ¿sí? La mano y el pie en la cara más interna. O sea, la distribución es muy parecida. Ahora, vamos a volver un poquito para atrás, acá, y vamos a ver que por detrás de esta área somatoestésica primaria tenemos otra área, que es el área somatoestésica de asociación, área 5 y 7 de Brodmann, y que es el área donde se almacena información que nos permite a nosotros reconocer objetos tocándolos sin necesidad de usar la vista. Entonces, por ejemplo, si tocamos un objeto y no lo vemos, lo podemos reconocer a través de las experiencias pasadas que son guardadas y que nos permiten reconocer ese objeto. Ahora vamos a ir a otro lóbulo, que es el lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo temporal tiene un área, este que está acá, ¿sí? Acá tenemos la cisura de Silvio,
por debajo de la cisura de Silvio, acá en el lóbulo temporal, tenemos el área auditiva primaria. El área auditiva primaria es esta que está en el centro, área 41 y 42 de Brodmann, y está vinculada a la recepción de sonidos. Entonces, acá tenemos la vía que conduce esto hasta la corteza, que después la vamos a ver cuando veamos los sentidos, desde los receptores que están en el oído, asciende a través de los distintos segmentos. Esto sería la protuberancia, el mesencéfalo, hasta llegar a la corteza cerebral. Y lleva toda esa estimulación, toda esa información al área primaria auditiva. Y el área secundaria, que es esta que está por fuera, de otro color, ese es el área 22 de Brodmann y es el área auditiva secundaria, que nos permite interpretar y reconocer los sonidos. Si no, cada vez que escuchamos una voz, si no la reconocemos, sería como si la escucháramos por primera vez. Sin embargo, reconocemos voces, reconocemos sonidos ya escuchados gracias a esta área secundaria. Bien, y otra área importante que tenemos en el lóbulo temporal es esta, que es el área sensitiva del lenguaje, el área de Wernicke, o área sensitiva del lenguaje de Wernicke, y que es la que se encarga de interpretar el lenguaje. O sea, permite comprender el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Y si se acuerdan, acá teníamos el área motora del lenguaje, que es la que nos permite articular las palabras para expresarnos. Estas dos áreas están comunicadas por un fascículo que se llama fascículo arcuato. Entonces, la comprensión y la expresión. Esta área de Wernicke, dijimos, está por debajo de la cisura de Silvio, pero tiene un componente al final de la cisura, también en el lóbulo parietal. Y por último nos quedaría el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital lo que vamos a tener es el área visual primaria. Volviendo para atrás a la imagen anterior, acá la vamos a tener. Fundamentalmente está en la cara interna. ¿Sí? Esta es la cara interna, esta que tenemos acá es la cisura calcarina en la cara interna del lóbulo occipital, y a cada lado de la cisura estaría el área primaria de la visión, que es el área 17 de Brodmann, que es la que recibe todos los estímulos visuales. Y tiene un segmento bien en el polo, en la cara externa, un pequeño segmento. Entonces, si la tenemos así, miramos, este es un dibujo de la vía así, bien esquemática. Acá tendríamos el ojo, ¿sí? El nervio óptico, y la vía que atraviesa distintos segmentos de los hemisferios del cerebro y llega hasta el área primaria primitiva, que está, dijimos, en el lóbulo occipital, y que está rodeada por, si volvemos atrás, acá, por el área 18 y el área 19 de Brodmann, que son las áreas visuales secundarias, ¿sí? La función de estas áreas es que interpretar, o sea, reconocer lo que uno está viendo, lo que está llegando al área primaria, que es la 17, se interpreta y se reconoce a través de las áreas secundarias 18 y 19. Acá también tenemos una visión de lo que es la vía óptica, ¿no es cierto? Acá tenemos los ojos, el nervio que va entrando, la vía, que después la vamos a desarrollar bien más adelante, y cómo llega a la corteza cerebral, que es donde se va a producir la visión. O sea, que si esta vía no llega a la corteza, al área visual, la persona va a tener una ceguera, o sea, no va a poder ver. Entonces, vamos a hacer un repaso de todas las áreas, ¿sí? Dijimos, en el lóbulo frontal tenemos el área motora primaria o área 4 de Brodmann, el área
premotora o área 6 de Brodmann, el área ocular o ocular frontal, oculomotora, que es la que dijimos coordina los movimientos conjugados, el área 45 y el área 44, que es el área motora de Broca, y el resto que nos queda hacia adelante, la corteza prefrontal. En el lóbulo temporal tenemos el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. La primaria es la 41 y 42 de Brodmann y la secundaria es la 22 de Brodmann. Después tenemos el área sensitiva del lenguaje entre el lóbulo temporal y el occipital. En el lóbulo parietal tenemos el área somatoestésica primaria, en el área que sería la zona post-rolándica o post-central, el área 5 y 7 de Brodmann, que es la zona de asociación somatoestésica, y por último, en el lóbulo occipital, que lo vemos acá, y aquí por la cara interna, tenemos el área visual donde llega la información visual. Si nosotros estudiamos anatómicamente los hemisferios cerebrales, vamos a ver que no existe diferencia entre los dos, son exactamente iguales en sus surcos, en sus circunvoluciones. Sin embargo, si estudiamos las actividades que realizan, vamos a ver que hay actividades que se realizan predominantemente en uno de los dos hemisferios. Entonces, la destreza manual y la percepción del lenguaje y el habla y el poder hablar están localizados y controlados en lo que llamamos el hemisferio dominante, ¿sí? Entonces, el hemisferio dominante sería el que controla la motricidad más la destreza manual y el lenguaje. Y el otro, el que es no dominante, sería el que interviene más en la percepción espacial, en la música, en todo lo que es más intuitivo. Más del 90% de la población es diestra, o sea, tiene su habilidad mayor del lado derecho. Por lo tanto, el hemisferio dominante es el izquierdo. ¿Por qué? Porque las vías, vamos a ver más adelante, que las vías motoras y sensitivas se van a cruzar, ¿sí? Entonces, el hemisferio dominante de una persona que es diestra es el hemisferio izquierdo. Y ahí es donde vamos a encontrar también más desarrollados los centros del lenguaje. Y acá tenemos un gráfico donde podemos ver entonces la diferencia que hay entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este sería el caso de una persona que es diestra, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo sería el dominante y acá tenemos todo lo que es lenguaje verbal, léxico, todo lo que es más analítico. Y en el hemisferio derecho lo que es intuitivo, la música, la más capacidad visoespacial. Esta sería una diferencia que no la vemos porque en realidad los hemisferios son anatómicamente iguales.